En el silencio de la noche, cuando las sombras se alargan y los sonidos de la casa parecen susurros de otro mundo, ¿has sentido alguna vez esa presencia? Esa sensación de que no estás solo, aunque tus ojos no vean a nadie más. Ese escalofrío que recorre tu espalda sin explicación mientras caminas por el pasillo de tu propio hogar. Esa angustia inexplicable que te despierta a las 3 de la madrugada, justo cuando las fuerzas espirituales alcanzan su punto más intenso. No estás imaginando cosas, no es casualidad, y no estás perdiendo la razón, lo que sientes es real, tan real como el aire que respiras, aunque invisible a los ojos del cuerpo. Tan tangible como ese rosario que quizás guardas en tu mesa de noche, aunque escurridizo al tacto humano, porque hay fuerzas que se mueven en el plano espiritual, fuerzas que han encontrado puertas abiertas precisamente donde creías estar más protegido, en tu propio hogar. El enemigo no entra por la puerta principal anunciándose, se filtra por las rendijas, por los pequeños descuidos, por aquello que consideramos insignificante. Se instala en el silencio, en la rutina, en objetos que tocamos todos los días, sin sospechar que son portales abiertos a un mundo que jamás deberíamos permitir en nuestras vidas. Esta noche, quiero compartir contigo una revelación que podría explicar por qué, a pesar de tus oraciones, a pesar de tu fe sincera, a pesar incluso del Santo Rosario que rezas con devoción, sigues sintiendo esa opresión, esa batalla invisible que se libra en tus espacios más íntimos, esa guerra silenciosa que afecta tu sueño, tu paz, tu familia, porque hay objetos aparentemente inofensivos que hemos introducido en nuestros hogares sin el discernimiento adecuado. Objetos que actúan como anclas para fuerzas que no deberían tener lugar en la vida de un cristiano. Objetos que ni siquiera el poderoso escudo del rosario puede neutralizar por completo. No porque el rosario carezca de poder, sino porque hemos creado contradicciones espirituales en nuestros propios espacios sagrados. ¿Te has preguntado por qué rezas y rezas, pero la situación no cambia? ¿Por qué sientes que hay áreas de tu vida donde la gracia parece no penetrar completamente? ¿Por qué hay miembros de tu familia que parecen especialmente vulnerables a influencias negativas, a pesar de vivir bajo el mismo techo donde se reza el rosario? Respira profundo, abre tu corazón y prepárate para una verdad que quizás te incomode al principio, pero que tiene el poder de liberarte como nunca antes. Si mientras escuchas estas palabras sientes una inquietud interior, una voz que te dice, «Esto es para mí», escribe ahora mismo en los comentarios, «Necesito discernimiento», porque reconocer que necesitamos luz es el primer paso para salir de las tinieblas. Déjame llevarte a mi parroquia en Acatlán, Guerrero, un templo sencillo, de paredes encaladas y un campanario modesto que se eleva hacia el cielo como una plegaria de piedra. Es la iglesia de San Juan Bautista, donde he servido durante años como párroco, conociendo el corazón de cada uno de mis feligreses, sus alegrías y también sus luchas más profundas. No soy un sacerdote famoso, no pretendo serlo, soy un pastor humilde, que conoce a cada una de sus ovejas por nombre y que ha sido testigo de sus batallas, tanto visibles como invisibles. Lo que pocos saben es que, además de mi ministerio visible, he dedicado gran parte de mi sacerdocio a un ministerio más discreto, el discernimiento y la liberación espiritual. He visto cosas que muchos considerarían imposibles. He sido testigo de manifestaciones espirituales que desafían la comprensión moderna, y he aprendido, a través de años de oración y estudio, a distinguir entre lo que procede de Dios y lo que proviene de fuerzas adversas. Este discernimiento no es un don que me pertenezca por mérito propio, sino una responsabilidad que he asumido con humildad y temor de Dios.
Una tarde lluviosa de noviembre, llamaron urgentemente a la puerta de la parroquia. El cielo se había oscurecido prematuramente y las gotas de lluvia golpeaban con fuerza contra los vitrales de la iglesia, creando un murmullo que parecía casi una oración desesperada. Al abrir, me encontré con María Elena, una mujer de unos 50 años, pálida, con el rostro marcado por el miedo y la desesperación. Sus ojos, enrojecidos de tanto llorar, me suplicaban ayuda antes incluso de que pronunciara palabra alguna. «Padre Arturo», dijo con voz entrecortada, «ya no sé qué hacer. Algo pasa en mi casa». La invité a pasar y le ofrecí un té caliente. Mientras sus manos temblorosas sostenían la taza, me contó cómo su hogar, antes un refugio de paz, se había convertido en un campo de batalla invisible. Su familia se desmoronaba día a día. Su esposo, antes un hombre tranquilo y cariñoso, ahora estallaba en ataques de ira sin explicación. Su hijo adolescente había caído en una depresión profunda y no salía de su habitación, y ella misma sufría pesadillas tan vívidas que despertaba con marcas inexplicables en su cuerpo. «Lo más extraño, padre», continuó con la mirada fija en el suelo, como si le avergonzara lo que estaba a punto de confesar, «es que todo comenzó hace aproximadamente 6 meses, cuando regresamos de nuestras vacaciones en la costa. Al principio eran cosas pequeñas, objetos que cambiaban de lugar, luces que se encendían solas, ruidos en el techo como si alguien caminara. Pensé que era mi imaginación. Pero luego su voz se quebró y las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Luego empezaron las pesadillas. Primero yo, después mi hijo, finalmente mi esposo. Siempre la misma figura oscura, observándonos desde un rincón de la habitación. Y cuando intentamos movernos o gritar, no podemos. Es como si algo nos aplastara contra la cama. Le entregué un pañuelo para que secara sus lágrimas y esperé pacientemente a que continuara. «Pero, padre, eso no es lo peor», continuó con un hilo de voz. «Lo que más me asusta es que rezamos el rosario en familia todas las noches. Tenemos agua bendita, tenemos imágenes sagradas, y aún así siento que algo oscuro habita con nosotros, algo que nuestras oraciones no logran ahuyentar. Es como si el mal hubiera encontrado una forma de resistir incluso al poder del rosario». Mientras la escuchaba, una certeza espiritual crecía en mi interior. No era la primera vez que enfrentaba una situación similar, no sería la última. El enemigo es astuto y ha aprendido a encontrar brechas, incluso en hogares donde se reza con devoción. «María Elena», le dije finalmente, colocando mi mano sobre las suyas para transmitirle seguridad, «lo que me describes no es inusual en mi experiencia pastoral. A menudo, familias que rezan fielmente el rosario experimentan perturbaciones espirituales que parecen desafiar el poder de sus oraciones. No porque el rosario carezca de fuerza, sino porque hay algo en sus hogares que está creando una contradicción espiritual, una brecha que permite que estas influencias persistan a pesar de sus devociones». Sus ojos se abrieron con sorpresa y un destello de esperanza. «¿Quiere decir que hay una explicación? ¿Que podemos hacer algo al respecto?» Le pregunté si podía visitar su casa. Ella accedió con alivio visible, como si ya el simple hecho de que alguien creyera en su sufrimiento fuera un consuelo. «Mañana mismo, si le parece bien. Mi esposo estará en casa y mi hijo también. Necesitamos ayuda, padre. Todos la necesitamos». Al día siguiente llegué a su hogar, una casa sencilla pero acogedora en las afueras del pueblo. Una construcción de 2 plantas, con un pequeño jardín al frente donde crecían bugambilias y jazmines. A primera vista, parecía un hogar como cualquier otro en la comunidad, pero desde el umbral mismo pude sentirlo. Esa pesadez en el ambiente, esa opresión sutil que parece dificultar hasta el acto de respirar. Para un alma no entrenada en el discernimiento espiritual,
podría pasar desapercibido, confundirse con tensión familiar o el simple cansancio cotidiano. Pero para quien ha dedicado años a comprender la guerra espiritual que nos rodea, los signos eran inconfundibles. Carlos, el esposo de María Elena, me recibió con una mezcla de escepticismo y desesperación. Un hombre de complexión fuerte, trabajador de toda la vida, con manos callosas que hablaban de esfuerzo honesto. En sus ojos, sin embargo, había un temor que intentaba disimular tras una fachada de racionalidad. Padre, le agradezco que haya venido, pero quiero ser claro. No creo en fantasmas ni en demonios. Debe haber una explicación lógica para lo que está pasando en esta casa. Le sonreí con comprensión. ¿Cuántas veces había escuchado esa misma frase? Esa misma resistencia inicial a admitir la dimensión espiritual de nuestras vidas. Carlos, no he venido a imponer creencias, sino a ayudar. Permítame recorrer su hogar, observar y luego conversamos con calma. ¿Le parece bien? Asintió, resignado más que convencido, y me permitió entrar. Recorrí la casa en silencio, observando, sintiendo, rezando interiormente. La sala con su altar familiar. La cocina donde se reunían para compartir el pan. Las habitaciones donde cada miembro buscaba descanso. Todo parecía normal a simple vista. Las paredes adornadas con cuadros religiosos. Un hermoso rosario colgado junto a la entrada principal. Agua bendita en pequeños recipientes estratégicamente colocados. Y sin embargo, ahí estaba. La presencia, la sombra, la opresión. Mientras subía las escaleras hacia el segundo piso, la sensación se intensificó. No era miedo lo que sentía. Después de tantos años en este ministerio, he aprendido a distinguir entre el temor natural y el discernimiento espiritual. Era más bien una certeza profunda de que algo no estaba bien en ese lugar, algo que no debería estar ahí. Fue en el dormitorio principal donde encontré el primer objeto. Sobre la cómoda, junto a una imagen de la Virgen de Guadalupe, un pequeño ojo turco brillaba con sus colores azules y dorados. Un regalo de una amiga que había viajado a Turquía. Me explicó María Elena, que me había seguido en silencio durante mi recorrido. Es solo un recuerdo bonito, dijo ella, sin comprender la contradicción espiritual que representaba. En la habitación del hijo, un póster de una banda de rock con símbolos ocultistas claramente visibles decoraba la pared frente a su cama. El joven lo veía cada noche antes de dormir y cada mañana al despertar, alimentando inconscientemente su espíritu con imágenes que abrían puertas a influencias negativas. Miguel lo compró en un concierto hace unos meses, explicó María Elena. No le di importancia. Es solo música, pensé. En el baño principal, productos de aromaterapia que prometían limpiezas energéticas y apertura de chakras se alineaban junto a jabones y champús. Comprados inocentemente en un mercado local, me explicó María Elena, por sus propiedades relajantes. La vendedora me aseguró que ayudarían a mejorar la energía de la casa. Recordó con un dejo de culpa en su voz, comenzando a comprender. En la cocina, un imán decorativo en forma de Buda sonriente sostenía notas familiares en el refrigerador. Y finalmente, en un estante alto de la sala, casi escondido entre libros de oraciones y textos espirituales, un pequeño libro de tarot, guardado por curiosidad. Era de mi abuela, confesó María Elena. Lo encontramos entre sus cosas cuando falleció el año pasado. No lo usamos, pero me pareció importante conservarlo como recuerdo familiar. 5 objetos, 5 puertas abiertas, 5 invitaciones extendidas a fuerzas que jamás deberían cruzar el umbral de un hogar cristiano. Regresé a la sala, donde Carlos esperaba con impaciencia, y pedí hablar con toda la familia.
Era hora de explicarles lo que había encontrado sin alarmarlos innecesariamente, pero con la claridad que la situación requería. Miguel, el hijo adolescente, se unió a nosotros con evidente desgana. Alto, delgado, con el pelo largo, cubriendo parcialmente su rostro, como queriendo esconderse del mundo. Se sentó en el extremo más alejado del sofá, manteniendo los auriculares colgados del cuello, listos para hacer su escape si la conversación se volvía demasiado incómoda. Me senté con la familia completa esa noche, el esposo, Carlos, inicialmente escéptico, pero dispuesto a escuchar por amor a su esposa. El hijo, Miguel, reticente, con la mirada baja y los auriculares colgando del cuello como un escudo contra el mundo. Y María Elena, esperanzada, con un brillo en los ojos que hablaba de fe desesperada. Lo que voy a decirles puede sonar duro, comencé, pero es necesario que lo entiendan. Han estado luchando contra fuerzas que ustedes mismos han invitado a su hogar. Vi cómo Carlos se tensaba, preparándose para objetar, pero le pedí con un gesto que me permitiera continuar. No los estoy culpando. La mayoría de las veces, estas invitaciones se extienden por ignorancia, no por malicia. Vivimos en un mundo donde hemos perdido el discernimiento espiritual, donde mezclamos símbolos y prácticas sin comprender su verdadero significado, su verdadero origen. Les expliqué con la mayor delicadeza posible cómo esos objetos aparentemente inocuos representaban contradicciones espirituales profundas. Cómo el rosario que rezaban con devoción cada noche encontraba su poder limitado por estas presencias que ellos mismos habían autorizado a través de símbolos, imágenes y objetos cargados espiritualmente. No basta con rezar si, al mismo tiempo, mantenemos abiertos canales con lo que se opone a nuestra fe. Les dije, es como intentar calentar una habitación mientras mantenemos todas las ventanas abiertas en pleno invierno. La calidez entra, pero constantemente se escapa a través de las aberturas que nosotros mismos hemos creado. Carlos, quien había mantenido una postura escéptica, comenzó a mostrar signos de inquietud. Se removía en su asiento y su mirada ya no era de incredulidad, sino de preocupación creciente. «Padre», intervino finalmente, ¿está usted diciendo que estos objetos son la causa de los problemas que hemos estado experimentando? ¿De las pesadillas? ¿De la depresión de Miguel? ¿De mis arranques de ira? No estoy diciendo que sean la causa única, aclaré. Nuestras vidas son complejas, y los problemas que enfrentamos suelen tener múltiples dimensiones, físicas, emocionales, psicológicas, espirituales. Pero sí puedo decirles, basado en años de experiencia en este ministerio, que estos objetos están creando brechas espirituales en su hogar. Están permitiendo la entrada y permanencia de influencias que contradicen su fe, que neutralizan el poder protector de sus oraciones. Para mi sorpresa, fue Miguel, el adolescente silencioso, quien habló primero, con voz apenas audible, como si temiera que nombrar su experiencia la hiciera más real. Confesó, «El póster», dijo, mirando al suelo. «Desde que lo colgué empecé a tener pesadillas, siempre la misma, una figura oscura al pie de mi cama, observándome. Al principio pensé que era por las películas de terror que veía con mis amigos, pero luego empezó a aparecer incluso cuando estaba despierto, como una sombra en el rabillo del ojo. Nunca se lo dije a nadie, porque pensé que me estaba volviendo loco». Su voz se quebró en la última frase, y vi cómo su madre extendía una mano temblorosa para tocar su hombro, en un gesto de consuelo y conexión que probablemente no habían compartido en meses. Carlos, visiblemente afectado por la confesión de su hijo, añadió su propia experiencia. «El pequeño Buda», dijo con voz ronca.
Un colega me lo regaló hace unos 6 meses, cuando cerramos un proyecto importante. Me dijo que le traería suerte y prosperidad. Desde que lo coloqué en la cocina, las discusiones durante las comidas, es como si algo se apoderara de mí. Palabras que no quiero decir, ira que no puedo controlar. Y siempre comienza cuando estamos sentados alrededor de esa mesa, con esa figura sonriendo desde el refrigerador. Y María Elena, con lágrimas en los ojos, reconoció que nunca se había sentido cómoda con el ojo turco, pero lo mantenía por no ofender a su amiga que se lo había regalado. Siempre sentí que me observaba, confesó. Incluso lo volteé una noche, colocándolo boca abajo. Pero a la mañana siguiente había vuelto a su posición original. Pensé que estaba imaginando cosas, que estaba sugestionada. Algo estaba cambiando en aquella sala. Un reconocimiento colectivo, una toma de conciencia, el primer paso hacia la liberación. Los miré a los tres. Esta familia que había estado sufriendo en silencio, cada uno encerrado en su propio tormento, sin comprender la dimensión espiritual de su experiencia. Y sentí una profunda compasión por ellos, pero también una esperanza renovada. Porque el reconocimiento es siempre el primer paso. La conciencia es el comienzo de la sanación. Lo que están experimentando, les dije con voz serena pero firme, no es inusual, no están solos en esto, y lo más importante, hay una solución. Una solución que comienza con comprender la naturaleza de estos objetos y por qué crean contradicciones espirituales en su hogar. Si en este momento también tú sientes ese reconocimiento interior, esa comprensión súbita de contradicciones que quizás has permitido en tu propio espacio, respira profundo y escribe: estoy atento a las señales. Este gesto sencillo puede marcar el inicio de tu propio proceso de liberación. Para la familia de María Elena, esa noche marcó el comienzo de un proceso de sanación que transformaría su hogar y sus vidas. Pero antes de contarte cómo continuó su historia, necesito profundizar contigo en la naturaleza de estos objetos que ni el rosario puede proteger completamente cuando están presentes en nuestros espacios sagrados. Porque esta revelación no se trata solo de una familia en particular. Se trata de una epidemia silenciosa que afecta a millones de hogares católicos en todo el mundo. Hogares donde se reza con devoción, donde hay amor a Dios, donde se busca sinceramente la protección divina, pero donde, al mismo tiempo, se han introducido contradicciones espirituales a través de objetos aparentemente inofensivos. Lo más preocupante de todo es que estos 5 tipos de objetos malditos están presentes en millones de hogares católicos. Hogares donde se reza el rosario con sinceridad, donde hay amor a Dios, donde hay buena voluntad. Hogares como el tuyo, quizás. Antes de continuar, necesito que entiendas algo fundamental. Esto no es superstición, no es miedo irracional. Es discernimiento espiritual, basado en la palabra de Dios y en siglos de sabiduría de la Iglesia que hemos ido olvidando en nombre de la tolerancia y el relativismo cultural. La sociedad moderna nos ha convencido de que los objetos son solo objetos, que los símbolos son solo decoración, que las prácticas espirituales de otras tradiciones pueden mezclarse libremente con nuestra fe católica sin consecuencias. Pero la realidad espiritual es mucho más profunda y compleja de lo que nuestra mentalidad secular nos ha hecho creer. Como dice el Salmo 115, refiriéndose a los ídolos, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no palpan, tienen pies y no andan, no sale un murmullo de su garganta. Como ellos serán los que los hacen, cuantos en ellos ponen su confianza. Estas palabras no son poesía abstracta.
son una advertencia concreta sobre la realidad espiritual que nos rodea. Una realidad que hemos ido ignorando en nuestro mundo moderno, convencidos de que son solo objetos, solo decoración, solo recuerdos. San Pablo lo expresó claramente en su primera carta a los Corintios. ¿Qué digo, pues? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo, o que un ídolo es algo? Antes bien, que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. El apóstol comprendía, por inspiración divina, que los objetos consagrados a otras deidades, a otras prácticas espirituales, no son neutrales. Llevan consigo una carga, una conexión con realidades espirituales que pueden contradecir nuestra fe y abrir puertas a influencias negativas. Volvamos a la casa de María Elena y su familia. Esa noche, después de nuestra conversación, tomamos una decisión colectiva. Cada miembro de la familia recogería voluntariamente los objetos que representaban contradicciones espirituales y los entregaría para su adecuada disposición. No por miedo, sino por convicción, no por superstición, sino por coherencia de fe. Carlos, que inicialmente había sido el más escéptico, fue el primero en levantarse para retirar el pequeño Buda del refrigerador. Miguel, con manos temblorosas pero decididas, despegó el póster de su pared. Y María Elena reunió el ojo turco, los productos de aromaterapia con referencias a chakras, y el libro de tarot heredado. Todo lo colocaron sobre la mesa de la cocina, un acto simbólico de reconocimiento y renuncia. No eran simplemente cosas que estaban desechando. Eran contradicciones espirituales que estaban decidiendo eliminar de su hogar, de su vida familiar, de su camino de fe. Al día siguiente, regresé con todo lo necesario para una bendición completa del hogar. Pero antes de comenzar el ritual, quise explicarles por qué estos objetos específicos tenían tanto poder y cómo habían estado afectando su vida familiar sin que lo supieran. Me detuve ante cada uno de los 5 objetos que habían reunido sobre la mesa de la cocina. 5 puertas espirituales que estábamos a punto de cerrar definitivamente. Este ojo turco, dije sosteniendo el pequeño amuleto azul, no es solo una artesanía bonita o un recuerdo de viaje. En su origen es un símbolo de protección pagano, una invocación a fuerzas que no son Dios para obtener protección contra lo que se conoce como mal de ojo. Cuando lo colocas en tu hogar, estás haciendo una declaración espiritual. Estás diciendo que la protección de Dios, la sangre de Cristo, no es suficiente para ti. Estás buscando seguridad en otros poderes. María Elena se estremeció visiblemente. Nunca lo había visto de esa manera. Este póster, continué, señalando la imagen de la banda de rock que Miguel había descolgado de su pared, contiene símbolos que no están ahí por casualidad o por estética. Son símbolos ocultistas deliberados, muchas veces inspirados en rituales satánicos o en religiones paganas. Cuando los miras cada día, especialmente en un lugar tan íntimo como tu dormitorio, estás permitiendo que esas imágenes se graben en tu subconsciente, abriendo tu mente a influencias que contradicen todo lo que rezas en el rosario. Miguel bajó la mirada, pero asintió comprensivamente. Estos productos de aromaterapia con referencias a chakras y energías, continué, pueden parecer inofensivos, incluso beneficiosos para la relajación, pero se fundamentan en una visión espiritual contraria al cristianismo, en creencias que niegan la realidad del pecado y la necesidad de redención. Cuando los usas invocando estas energías, estás adoptando inconscientemente una cosmovisión contradictoria con tu fe. Carlos asintió, empezando a comprender la profundidad del problema. Este pequeño Buda decorativo representa a una deidad de otra religión,
No es solo una figura simpática o un símbolo de paz. Es una representación de otro Dios, de otro camino espiritual que no reconoce a Jesucristo como el único Salvador. Tenerlo en tu hogar, especialmente en un lugar tan central como la cocina donde la familia se reúne, es una forma sutil de sincretismo, de mezclar creencias contradictorias. Y finalmente, este libro de tarot, dije, sosteniendo el pequeño mazo de cartas coloridas, es quizás el más peligroso de todos, no porque sea malvado en sí mismo, sino porque representa una práctica de adivinación explícitamente condenada en las Escrituras. Deuteronomio 18, 10, 12 es muy claro. No sea hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni hechicería, ni quien observe agüeros, ni hechicero, ni encantador, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para el Señor cualquiera que hace estas cosas. Un silencio profundo cayó sobre la cocina. No era un silencio de miedo, sino de revelación, de comprensión, como si piezas de un rompecabezas finalmente encajaran, explicando meses o años de perturbaciones inexplicables. «Pero, padre», preguntó María Elena con voz temblorosa, «¿por qué el rosario no nos protegió de estas influencias? Rezamos juntos todas las noches, con devoción sincera». Su pregunta tocaba el núcleo mismo del problema, la razón por la que incluso hogares donde se reza pueden sufrir opresiones espirituales. La razón por la que el más santo de los rosarios puede ver su poder limitado. El rosario es verdaderamente poderoso, expliqué. Es una de las armas espirituales más fuertes que tenemos como católicos. Pero su eficacia puede verse comprometida cuando, por un lado, invocamos la protección de la Virgen María, y por otro, mantenemos abiertas puertas espirituales a través de estos objetos. Es como si le pidieras a tu madre que te proteja mientras tú mismo invitas al peligro a entrar por la ventana. Me detuve un momento, permitiendo que esta verdad penetrara profundamente en sus corazones. Luego continué. Imaginen el rosario como un escudo poderoso, capaz de detener flechas y saetas. Pero si ustedes mismos están abriendo puertas traseras en su fortaleza, el enemigo no necesita atacar frontalmente donde el escudo protege. Simplemente entrará por las aberturas que ustedes mismos han creado, evitando completamente el escudo. Las palabras caían como gotas de lluvia sobre tierra seca, penetrando profundamente en los corazones de aquella familia que, por primera vez, entendía la batalla invisible que se había estado librando en su hogar. Carlos, el hombre escéptico que me había recibido con reservas, ahora me miraba con una mezcla de asombro y gratitud. «Es como si alguien hubiera encendido una luz en una habitación oscura», dijo. «De repente, todo cobra sentido. Las pesadillas, los cambios de humor, la sensación constante de opresión, y nosotros alimentando todo esto sin saberlo, a través de objetos que considerábamos inofensivos. Miguel, el adolescente que había permanecido en gran medida silencioso, añadió con voz quebrada. Nunca imaginé que un póster pudiera tener tanto poder. Lo compré porque me gustaba la música, no por los símbolos, ni siquiera los entendía, pero ahora que lo pienso, mi depresión empezó poco después de colgarlo en mi habitación. Fue como si algo se hubiera apoderado de mí, lentamente, día tras día, y María Elena, con lágrimas pero también con una renovada determinación en su mirada, concluyó: «No me importa si mi amiga se ofende porque no tengo su regalo. No me importa si alguien piensa que soy supersticiosa. Quiero mi hogar limpio de todo esto. Quiero que nuestras oraciones, nuestro rosario, puedan protegernos plenamente sin estas contradicciones. Y aquí, amigo que me escuchas, necesito preguntarte, ¿hay en tu hogar objetos similares? Amuletos, símbolos de otras religiones, elementos de prácticas espirituales no cristianas.
¿Imágenes que contradicen la pureza de tu fe? Si la respuesta es sí, no te condenes, no te asustes, toma conciencia. El discernimiento es un acto de amor, no de miedo, porque lo que sucedió después en la casa de aquella familia fue extraordinario. Algo que puede suceder también en tu hogar si tomas las decisiones correctas con fe y determinación. Después de identificar los 5 objetos en la casa de María Elena y su familia, procedimos a la parte más importante del proceso, la remoción y consagración del hogar. Pero no se trataba simplemente de tirar cosas a la basura. Cada objeto requería un tratamiento específico, un acto de renuncia consciente que cerrara la puerta espiritual que había estado abierta. Con agua bendita y oraciones específicas fuimos tratando cada objeto, no por superstición, sino como un acto sacramental de renuncia a las influencias negativas que representaban. Oh Señor Jesucristo, oré mientras sostenía el ojo turco. Por el poder de tu preciosísima sangre, te pedimos que cierres toda puerta espiritual que se haya abierto a través de este objeto. Renunciamos a toda protección que no venga de ti. Confiamos plenamente en tu providencia y rechazamos cualquier influencia contraria a nuestra fe católica. María Elena repitió esta oración conmigo, con voz temblorosa al principio, pero cada vez más firme a medida que avanzábamos. Para el póster, Miguel fue quien tomó la iniciativa. Con una determinación que no había mostrado en meses, sostuvo el papel enrollado y pronunció palabras que brotaban de lo profundo de su corazón. Renuncio a estos símbolos y a lo que representan. Cierro mi mente y mi corazón a estas influencias. Jesucristo es mi único Señor. Su voz se quebró en la última frase, pero sus ojos brillaban con una claridad que no habían tenido durante nuestra primera conversación. Algo estaba cambiando en él, visiblemente, tangiblemente. Para el Buda, Carlos asumió la responsabilidad de la renuncia. El hombre escéptico ahora sostenía la pequeña figura con una comprensión renovada de su significado espiritual. Renuncio a buscar prosperidad o protección en cualquier deidad que no sea el Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mi confianza está solo en ti, Señor. Y así continuamos con cada objeto, tratándolos no con miedo, sino con autoridad espiritual. No como si tuvieran poder por sí mismos, sino como símbolos de sistemas espirituales contradictorios que habían estado creando brechas en la protección de aquel hogar. Finalmente, tras disponer adecuadamente de todos los objetos, algunos fueron destruidos físicamente, otros enterrados con oraciones específicas, procedimos a la consagración completa del hogar. Recorrimos cada habitación con agua bendita, orando en cada rincón, consagrando explícitamente cada espacio al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. No como un ritual mágico, sino como una declaración consciente de a quién pertenecía verdaderamente aquel hogar, aquella familia, aquellas vidas. La atmósfera comenzó a cambiar perceptiblemente. El aire parecía más ligero, la luz más brillante. Incluso los sonidos, las voces, los pasos, resonaban de manera diferente, como si una pesadez invisible hubiera sido levantada. En la sala, colocamos una imagen del Sagrado Corazón en el lugar exacto donde había estado el libro de tarot. En la cocina, un crucifijo reemplazó al pequeño Buda. En la habitación de Miguel, un icono de San Miguel Arcángel tomó el espacio donde antes colgaba el póster con símbolos ocultistas. No se trataba de sustituir un objeto por otro. Se trataba de declarar explícitamente qué presencias, qué influencias, qué protección se aceptaba en aquel hogar. Era un acto de coherencia espiritual, de alineación consciente con la fe que profesaban. Como punto culminante de la ceremonia, la familia entera se arrodilló en la sala
y rezó juntos el rosario, no como lo habían hecho tantas veces antes, de manera mecánica o dividida interiormente. Esta vez era una oración unificada, coherente, sin contradicciones espirituales que limitaran su poder. Lo que pasó a continuación fue asombroso, pero no inesperado para quienes comprenden la realidad de la guerra espiritual. Al día siguiente, María Elena me llamó, su voz transformada por la alegría y el asombro. Esa noche, por primera vez en meses, toda la familia había dormido profundamente, sin pesadillas, sin despertares inexplicables. Miguel, el adolescente deprimido, se había levantado con energía, había desayunado con apetito y hasta había sugerido un paseo familiar para el fin de semana. Carlos había abrazado a su esposa espontáneamente, algo que no hacía en semanas. «Es como si un peso hubiera sido levantado de nuestros hombros», me dijo María Elena, su voz quebrándose de emoción. «Como si por fin pudiéramos respirar profundamente». En las semanas siguientes, los cambios continuaron manifestándose. Las discusiones disminuyeron, la comunicación familiar mejoró, las noches se volvieron pacíficas y, lo más importante, sus oraciones, especialmente el rosario familiar, parecían adquirir una nueva potencia, una nueva profundidad, como si finalmente pudieran elevarse sin obstáculos hacia el cielo. Un mes después, visité nuevamente su hogar. La transformación era palpable, no solo en el ambiente físico, más ordenado, más luminoso, sino sobre todo en los rostros de la familia. Carlos me recibió con un abrazo cálido, ya sin rastro del escepticismo inicial. Miguel sonreía abiertamente. Había retomado sus estudios y hablaba de planes para la universidad. Y María Elena irradiaba una serenidad que solo puede venir de la paz interior restaurada. «Padre», me dijo mientras tomábamos café en la sala, «nunca podré agradecerle lo suficiente por lo que ha hecho por nosotros, por ayudarnos a comprender lo que estaba sucediendo, por enseñarnos sobre estas contradicciones espirituales que habíamos permitido sin saberlo. No era a mí a quien debían agradecer», les recordé. Era a Dios, que en su infinita misericordia les había permitido reconocer estas contradicciones y restablecer la coherencia espiritual en su hogar. Esta transformación no fue un caso aislado. A lo largo de mi ministerio he sido testigo de cambios similares en decenas de hogares donde las familias tuvieron el valor de enfrentar las contradicciones espirituales que habían permitido, muchas veces, por ignorancia o descuido. Sin embargo, con cada experiencia, he ido profundizando en la comprensión de por qué ciertos objetos tienen tanto poder negativo, y por qué incluso el rosario, esa poderosa arma espiritual, puede ver su eficacia limitada cuando estos objetos permanecen en nuestros espacios. Lo que he descubierto es tan profundo, tan fundamental para nuestra salud espiritual, que necesito compartirlo contigo con total claridad, sin ambigüedades, para que puedas proteger verdaderamente a los que amas. Pero antes, necesito advertirte sobre algo crucial. Existen fuerzas espirituales que no quieren que termines de escuchar este mensaje. Fuerzas que intentarán distraerte, que te susurrarán que esto es fanatismo, que no es tan importante, que puedes posponerlo para después. Reconoce esas distracciones como lo que son, intentos de impedir tu liberación. Quédate conmigo. Lo que viene a continuación podría cambiar el destino espiritual de tu hogar y tu familia para siempre. Si en este momento sientes ese impulso interior de continuar, de conocer toda la verdad sobre estos objetos malditos y cómo proteger verdaderamente tu hogar, escribe: «Mi casa será un santuario». Ese simple acto de voluntad ya es un paso hacia la liberación. Los 5 objetos que ni el rosario puede proteger completamente cuando están presentes en nuestros espacios sagrados no son simples artículos materiales.
Son representaciones físicas de sistemas espirituales alternativos, de cosmovisiones que contradicen las verdades fundamentales de nuestra fe. El primer tipo de objeto son los amuletos y talismanes, protectores. El ojo turco, la mano de Fátima, las herraduras, los tréboles de 4 hojas, las figuras de elefantes con la trompa hacia arriba. Todos ellos representan la búsqueda de protección y fortuna en fuentes que no son Dios. Cuando ponemos nuestra confianza, aunque sea parcialmente, en estos símbolos, estamos contradiciendo el primer mandamiento: no tendrás otros dioses delante de mí. Estamos declarando, quizás inconscientemente, que la providencia divina no es suficiente, que necesitamos aseguranzas adicionales. Recuerdo vívidamente el caso de una mujer llamada Lucía, una feligresa devota que rezaba el rosario diariamente y asistía a misa todos los domingos. Sin embargo, sufría inexplicables ataques de ansiedad, especialmente por las noches. Al visitar su hogar, descubrí que tenía una colección de amuletos protectores de diferentes culturas, colocados estratégicamente en cada entrada de su casa. Cuando le pregunté por qué sentía la necesidad de estos objetos, siendo una católica tan devota, me confesó con lágrimas en los ojos: «Es que tengo tanto miedo, padre. Miedo a la enfermedad, al futuro, a la soledad. El rosario me consuela, pero estos amuletos me dan una seguridad más tangible». Su confesión reveló el núcleo del problema: una fe dividida, una confianza fracturada, una contradicción espiritual que limitaba la eficacia de sus oraciones y abría puertas a la ansiedad que tanto temía. Cuando finalmente renunció a estos amuletos, consagrando plenamente su hogar y su vida a Cristo, la transformación fue asombrosa. La ansiedad disminuyó notablemente. El miedo que la había paralizado durante años comenzó a ceder. Su fe, antes dividida, ahora fluía en una sola dirección, sin contradicciones que limitaran su poder. El segundo tipo de objeto son las representaciones de deidades o prácticas religiosas no cristianas. Budas decorativos, estatuas de dioses hindúes, representaciones de orishas o deidades paganas, incluso cuando se presentan como arte o cultura. Estos objetos no son neutros. Representan visiones espirituales que niegan la unicidad de Cristo como Salvador, que proponen otros caminos que supuestamente llevan a Dios. Como dijo Jesús en Juan 14:6, «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». No hay caminos alternativos, no hay senderos paralelos hacia la salvación. Tener estas representaciones en nuestro hogar, especialmente en lugares prominentes, crea una confusión espiritual, una contradicción que debilita nuestra defensa espiritual. Un caso particularmente impactante fue el de una familia que había adoptado la costumbre de colocar un pequeño altar budista en su sala, junto a imágenes católicas, como un símbolo de apertura espiritual. El padre, un profesor universitario, lo consideraba una expresión de tolerancia religiosa y un ejemplo para sus hijos. Sin embargo, su hogar experimentaba constantes divisiones, debates acalorados, incapacidad para llegar a acuerdos incluso en los temas más simples. Cuando finalmente les ayudé a comprender la contradicción espiritual que habían establecido, el padre resistió inicialmente. «Pero padre, todas las religiones llevan a Dios. Estamos simplemente reconociendo diferentes caminos espirituales». Le recordé con amor, pero con firmeza, las palabras de Jesús: «Nadie viene al Padre sino por mí». No era una cuestión de intolerancia o estrechez de miras, sino de coherencia con la fe que profesaban. Si realmente creían que Cristo es el único Salvador, ¿cómo podían, al mismo tiempo, honrar símbolos de sistemas espirituales que ofrecían otros salvadores,
otros caminos. Cuando finalmente comprendieron esta contradicción y retiraron el altar budista, consagrando plenamente su hogar a Cristo, la transformación en la dinámica familiar fue inmediata. La paz regresó. La comunicación se restauró. La unidad, antes tan esquiva, comenzó a florecer naturalmente. El tercer tipo son los objetos relacionados con prácticas ocultistas o de adivinación. Cartas de tarot, tableros de Ouija, libros de hechizos o de magia blanca, péndulos adivinatorios, bolas de cristal. Incluso cuando se mantienen por curiosidad o como recuerdos, estos objetos representan una búsqueda de conocimiento y poder por caminos que Dios ha prohibido explícitamente. La Biblia es clara sobre la adivinación y las prácticas ocultistas. Son un intento de usurpar la soberanía de Dios sobre el futuro, de adquirir conocimiento y poder por medios prohibidos. Estos objetos, incluso cuando no se usan activamente, representan una declaración de intenciones espiritual que contradice nuestra sumisión a la voluntad divina. Recuerdo a Javier, un joven universitario que sufría terribles pesadillas recurrentes. En ellas sentía una presencia opresiva que lo aplastaba contra la cama, impidiéndole moverse o respirar. Al visitar su apartamento, encontré una ouija guardada en lo alto de su armario, cubierta de polvo. La usamos en una fiesta hace años, me explicó. Solo fue un juego, nada serio. Después la guardé y me olvidé de ella. Lo que Javier no comprendía era que estos objetos no son neutrales. Representan un intento deliberado de comunicación con entidades que no son Dios. Y esa puerta, una vez abierta, no se cierra simplemente guardando el objeto en un armario. Después de renunciar explícitamente a cualquier influencia asociada con ese objeto, destruirlo adecuadamente y consagrar su espacio, las pesadillas de Javier cesaron completamente. Su sueño se volvió profundo y reparador. Su conexión espiritual con Dios, antes obstaculizada por esta contradicción, comenzó a florecer. El cuarto tipo son las imágenes y símbolos ocultistas o satánicos, a menudo camuflados en el arte, la música o la decoración moderna. Pentagramas invertidos, el sojo que todo lo ve, fuera de su contexto cristiano original. Símbolos de la Wicca o de religiones neopaganas, ciertos símbolos utilizados por bandas de rock con temas ocultistas. Estos símbolos no son solo diseños artísticos, son representaciones visuales de sistemas de creencias que se oponen directamente al cristianismo. Colocarlos en nuestros espacios, especialmente en lugares íntimos como dormitorios, es permitir que estas influencias penetren en nuestra mente subconsciente día tras día. Una madre desesperada me llamó una vez porque su hija de 15 años había empezado a mostrar comportamientos extremadamente perturbadores. Agresividad súbita, rechazo a todo lo religioso, pesadillas constantes donde decía ver figuras oscuras. Al visitar su habitación, descubrí que las paredes estaban cubiertas de pósters de bandas que utilizaban símbolos ocultistas explícitos. «Son solo grupos que le gustan», me dijo la madre con impotencia. Todos los adolescentes escuchan esa música ahora. Pero cuando expliqué el significado real de esos símbolos, su origen y lo que representaban espiritualmente, la madre comprendió con horror la influencia a la que su hija había estado expuesta día y noche, durmiendo literalmente rodeada de imágenes que contradecían todo lo que intentaban enseñarle en su educación católica. La transformación, después de retirar estos pósters y consagrar la habitación, no fue instantánea como en otros casos. El daño había sido más profundo, más prolongado. Pero gradualmente, semana tras semana, la joven comenzó a recuperar su equilibrio emocional. Las pesadillas disminuyeron, la agresividad cedió y, lo más importante,
su receptividad espiritual, su apertura a lo divino, comenzó a renacer lentamente. El quinto tipo, quizás el más sutil y por ello el más peligroso, son los objetos nueva era, que se presentan como inofensivos e incluso como beneficiosos para la salud o el bienestar. Cristales curativos, productos para equilibrar, chakras, elementos para limpiezas energéticas, objetos para prácticas como Reiki o yoga que trascienden el mero ejercicio físico y entran en el ámbito espiritual. Estos objetos promueven una visión panteísta o animista del mundo, donde no existe un Dios personal, donde no hay pecado que requiera redención, donde la energía reemplaza a la gracia y donde la autosuficiencia espiritual sustituye a la necesidad de un Salvador. Recuerdo a Ana, una devota católica que sufría inexplicables bloqueos en su vida de oración. Rezaba fielmente el rosario. Asistía a misa diariamente, pero sentía que sus oraciones rebotaban en el techo, como ella misma describía. Al visitar su hogar, descubrí que había creado un pequeño altar de cristales en su dormitorio, convencida de que estos amplificaban la energía positiva y facilitaban su conexión espiritual. «No veo la contradicción, padre», me dijo con sinceridad. Los cristales son creación de Dios, ¿no? Solo estoy utilizando las propiedades naturales que Él les dio. Le expliqué pacientemente que el problema no estaba en los cristales como creación natural, sino en el sistema de creencias que estaba adoptando al utilizarlos de esa manera. La idea de que existen energías impersonales que podemos manipular para nuestro beneficio es fundamentalmente contraria a la visión cristiana de un Dios personal con quien nos relacionamos a través de la gracia, no a través de técnicas o manipulaciones energéticas. Cuando finalmente comprendió esta contradicción y removió su altar de cristales, consagrando ese espacio íntimo exclusivamente a Cristo, su vida de oración experimentó una transformación asombrosa. La conexión que tanto había buscado se estableció naturalmente. Sus oraciones, antes aparentemente bloqueadas, comenzaron a fluir con una autenticidad y profundidad que nunca había experimentado. ¿Comprendes ahora por qué estos objetos son tan problemáticos? ¿Por qué incluso el rosario más devotamente rezado puede ver su poder limitado mientras estos objetos permanezcan en nuestros hogares? No se trata de superstición o fanatismo. Se trata de coherencia espiritual, de elegir conscientemente en qué sistema de creencias depositamos nuestra confianza, de evitar contradicciones fundamentales que crean fisuras en nuestra armadura espiritual. San Pablo lo expresó con claridad en 2 Corintios 6, 14, 16. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Aquí, en este preciso momento, necesito preguntarte, ¿has reconocido alguno de estos objetos en tu hogar? ¿Sientes esa inquietud interior, esa revelación súbita de que quizás, sin saberlo, has estado permitiendo influencias contradictorias en tu espacio sagrado? Si es así, detente un momento, respira profundamente. No actúes desde el miedo o la ansiedad. El discernimiento espiritual siempre debe realizarse desde la paz, desde la confianza en el amor protector de Dios. Piensa en tu hogar, visualiza cada habitación, los objetos decorativos, los regalos que has recibido, las imágenes que rodean a tu familia. ¿Hay algo que, a la luz de lo que hemos compartido, represente una contradicción con tu fe? Si la respuesta es sí, y si sientes ese impulso interior de actuar, de purificar tu espacio, de restaurar la coherencia espiritual de tu hogar,
Escribe ahora: mi alma escucha la verdad. Este reconocimiento sincero es el segundo paso hacia la liberación completa. Lo que sucedió con la familia de María Elena después de la limpieza y consagración de su hogar ilustra perfectamente el poder transformador de la coherencia espiritual. La paz regresó. Las relaciones sanaron. La fe se profundizó. El rosario recuperó toda su potencia celestial. Pero hay algo más, algo que debo compartir contigo antes de concluir, algo que María Elena me confesó 6 meses después de nuestra intervención, cuando me visitó en la parroquia para agradecerme nuevamente por la transformación que había experimentado su familia. Me contó, con lágrimas en los ojos, que la noche siguiente a la limpieza de su hogar había tenido un sueño extraordinario. En él vio a la Virgen María de pie junto a su cama, sonriendo con amor infinito, y junto a ella 5 ángeles resplandecientes que parecían guardianes. «Nunca había visto algo tan hermoso, padre», me dijo con voz emocionada. La luz que emanaba de ellos era indescriptible, pero lo más impactante fue lo que la Virgen me dijo. En el sueño, la Virgen le dijo: «Ahora podemos protegerlos plenamente, porque ya no hay contradicciones en su hogar. Estos guardianes siempre estuvieron asignados a ustedes, pero las puertas que habían abierto limitaban su acción». Al despertar, María Elena comprendió algo crucial: las oraciones por protección, especialmente el rosario, siempre habían sido escuchadas. Los guardianes celestiales siempre habían estado presentes. Pero su capacidad de acción había estado limitada por las contradicciones espirituales que la familia misma había permitido en su hogar a través de esos objetos aparentemente inofensivos. Esta revelación arroja luz sobre un principio espiritual fundamental que muchos católicos han olvidado. Dios respeta nuestra libertad. Si por un lado pedimos protección divina a través del rosario, pero por otro, abrimos puertas a otras influencias a través de objetos cargados espiritualmente, estamos creando una contradicción que el cielo mismo respeta, aunque nos perjudique. Es como pedir a un médico que nos cure mientras seguimos consumiendo veneno. El médico tiene el poder y la voluntad de sanarnos, pero nuestra propia conducta contradictoria limita la eficacia de su intervención. Lo mismo ocurre en el ámbito espiritual. El rosario es verdaderamente poderoso. La intercesión de María es real y eficaz. La protección angélica es una realidad constante para los fieles. Pero cuando introducimos contradicciones en nuestro espacio espiritual, cuando permitimos objetos que representan cosmovisiones alternativas o prácticas prohibidas, estamos limitando la eficacia de esa protección. No porque el rosario o los ángeles carezcan de poder, sino porque nosotros mismos estamos enviando mensajes espirituales contradictorios. Estamos, sin saberlo, dando permiso a influencias negativas para permanecer en nuestros espacios. Y ese permiso, esa apertura, es algo que incluso el cielo respeta debido al don de la libertad que Dios nos ha otorgado. ¿Comprendes ahora la profundidad de este mensaje? La importancia crucial de mantener la coherencia espiritual en nuestros hogares, especialmente en estos tiempos de confusión y relativismo. En mi larga experiencia como sacerdote dedicado al discernimiento y la liberación espiritual, he visto cómo familias enteras han sido transformadas cuando comprenden este principio y actúan en consecuencia. Cómo hogares que habían sido campos de batalla invisibles se convierten en verdaderos santuarios de paz. Cómo personas que habían sufrido durante años perturbaciones inexplicables encuentran finalmente el alivio y la libertad espiritual que tanto habían buscado. Recuerdo a la familia Ramírez, cuyo hijo menor, de apenas 7 años, veía constantemente sombras en su habitación y se negaba a dormir solo. Los padres, desesperados,
Habían consultado a psicólogos, habían probado medicamentos, habían intentado todo lo que la ciencia moderna podía ofrecer, sin resultados. Al visitar su hogar, descubrí que la abuela materna, una mujer bien intencionada pero espiritualmente confundida, había colocado amuletos protectores bajo la almohada del niño para alejar los malos espíritus. Lo hacía por amor, convencida de que estaba protegiendo a su nieto. Pero esos mismos amuletos, esas contradicciones espirituales, estaban creando la brecha que permitía las manifestaciones que tanto aterrorizaban al pequeño. Cuando la familia comprendió esta dinámica espiritual y removió los amuletos, reemplazándolos por sacramentales católicos apropiados y consagrando la habitación, el niño comenzó a dormir tranquilamente desde la primera noche. Las sombras desaparecieron completamente. La paz regresó a una casa que había vivido en constante tensión durante más de un año. No se trata de vivir con miedo, se trata de vivir con discernimiento, con coherencia, con una comprensión clara de las realidades espirituales que nos rodean y que afectan nuestra vida diaria, aunque no las veamos con los ojos físicos. Si has llegado hasta aquí, si has permanecido conmigo a través de esta revelación, es porque el Espíritu Santo está obrando en tu corazón, porque hay algo en tu vida, en tu hogar, que necesita ser transformado. Algo que quizás has sentido, pero no habías podido identificar claramente hasta ahora. Volvamos por un momento a los 5 objetos que ni el rosario puede proteger completamente cuando están presentes en nuestro hogar. Primero, los amuletos y talismanes protectores. Ojos turcos, manos de Fátima, herraduras, cuernos, figuras de elefantes con la trompa hacia arriba, tréboles de 4 hojas. Todos ellos, cuando se mantienen por su supuesto poder protector, contradicen nuestra confianza en la providencia divina. Segundo, las representaciones de deidades o prácticas religiosas no cristianas, budas, dioses hindúes, orishas, figuras de religiones paganas o neopaganas, aun cuando se justifican como arte o cultura, siguen siendo representaciones de sistemas espirituales contradictorios con nuestra fe en Cristo como único Salvador. Tercero, los objetos relacionados con prácticas ocultistas o de adivinación, tarot, ouija, péndulos, bolas de cristal, libros de hechizos o de magia blanca, incluso guardados por curiosidad, representan un intento de buscar conocimiento y poder por caminos explícitamente prohibidos por Dios. Cuarto, las imágenes y símbolos ocultistas o satánicos, pentagramas invertidos, el ojo que todo lo ve, fuera de su contexto cristiano original, símbolos de la Wicca o del neopaganismo, ciertos símbolos utilizados en música rock con temas ocultistas. Estos símbolos representan visualmente sistemas de creencias opuestos al cristianismo. Quinto, los objetos nueva era, aparentemente inofensivos, cristales curativos, productos para chakras, elementos para limpiezas energéticas, objetos para reiki o yoga espiritual. Estos promueven una visión panteísta o animista que contradice las verdades fundamentales sobre Dios, el pecado y la redención. ¿Has identificado alguno de estos objetos en tu hogar? ¿Has sentido ese reconocimiento interior, esa comprensión súbita que ilumina situaciones que antes no podías explicar? Si es así, este es el momento de actuar, de dar el paso decisivo hacia la liberación completa, hacia la restauración de la coherencia espiritual en tu espacio sagrado, hacia la eliminación de las contradicciones que han estado limitando la eficacia del rosario y otras protecciones espirituales en tu vida. Si estás listo para dar este paso, si has decidido en tu corazón que quieres un hogar verdaderamente consagrado, sin contradicciones, sin puertas abiertas a influencias negativas, escribe ahora con determinación y fe:
Yo recibo esta palabra y me consagro. Este acto de voluntad, esta declaración de intención, es el tercer paso hacia la transformación total de tu realidad espiritual. En los días posteriores a la limpieza y consagración del hogar de María Elena, su familia experimentó cambios que parecían casi milagrosos. Su hijo Miguel, que había estado sumido en una depresión que ningún tratamiento lograba aliviar, comenzó a recuperar el interés por la vida. Su humor mejoró, su energía regresó. Empezó a hacer planes para el futuro. Carlos, el esposo, que había estado experimentando ataques de ira inexplicables, recuperó su temperamento tranquilo. Un día, conmovido, confesó a María Elena que durante meses había sentido una opresión en el pecho, una rabia que no podía explicar ni controlar y que ahora, finalmente, se había disipado. La misma María Elena, que había sufrido pesadillas aterradoras y despertares sobresaltados a las 3 de la madrugada, comenzó a dormir profundamente. Sus noches se volvieron pacíficas. Su ansiedad disminuyó. Su rostro, antes tensado por el miedo constante, recuperó su serenidad natural. Un detalle particularmente significativo. La habitación que antes sentían siempre fría, siempre oscura, a pesar de las ventanas y la iluminación adecuada, ahora parecía inundada de una calidez y una luz que no podían explicar de manera puramente física. Como si la ausencia de contradicciones espirituales hubiera permitido que la luz divina penetrara plenamente en su espacio vital. Es como vivir en una casa completamente nueva, me confesó María Elena durante una de mis visitas de seguimiento. No porque haya cambiado físicamente, sino porque la sensación, la atmósfera, el aire mismo que respiramos es diferente. Pero quizás el cambio más significativo fue en su vida de oración. El rosario familiar, que antes parecía una lucha contra fuerzas invisibles, se transformó en un momento de profunda paz y conexión espiritual. Las palabras fluían con nueva vida. Las meditaciones adquirían mayor profundidad. La presencia de María se sentía tangible, como un manto protector envolviendo a toda la familia. Antes rezábamos mecánicamente, me dijo Carlos, que se había convertido en el más entusiasta defensor de esta transformación espiritual. Decíamos las palabras, pero siempre había una sensación de resistencia, como si algo bloqueara nuestras oraciones. Ahora, es como si cada Ave María volara directamente al cielo, como si la protección que siempre pedimos finalmente pudiera manifestarse plenamente. 6 meses después, cuando María Elena vino a verme a la parroquia, apenas pude reconocerla. La mujer asustada y desesperada que había llegado aquella tarde lluviosa se había transformado. Su rostro irradiaba paz. Sus ojos brillaban con una luz interior que hablaba de libertad espiritual. «Mi padre», me dijo, tomando mis manos con gratitud, «usted no solo salvó a mi familia, nos enseñó una verdad que cambió nuestra comprensión de la fe. Ahora entendemos que no se trata solo de rezar, sino de vivir con coherencia espiritual completa, de hacer que cada aspecto de nuestra vida, incluso los objetos que nos rodean, refleje la verdad en la que creemos». Sus palabras resonaron profundamente en mi corazón, confirmando algo que había aprendido a lo largo de años de ministerio. La coherencia espiritual es la clave para experimentar plenamente el poder protector de nuestras devociones, especialmente el Santo Rosario. Y esto me lleva a la parte final, y quizás más importante, de esta revelación. La parte que explica por qué he titulado este mensaje 5 objetos malditos que ni el rosario puede proteger. Porque necesitaba captar tu atención, llevarte a comprender una verdad fundamental que muchos católicos han olvidado en nuestro mundo relativista y sincretista. El rosario es verdaderamente poderoso.
Es una de las armas espirituales más eficaces que tenemos como católicos. La Virgen María misma lo ha confirmado en innumerables apariciones a lo largo de la historia, desde Fátima hasta Lourdes, desde Guadalupe hasta Medjugorje. En Fátima, la Virgen se presentó a los 3 pastorcitos como Nuestra Señora del Rosario y les dijo que al final, mi inmaculado corazón triunfará. Les enseñó a rezar el rosario por la conversión de los pecadores y la paz del mundo. Les mostró el infierno y les advirtió sobre guerras y sufrimientos por venir si la humanidad no se convertía. Pero el rosario no es un amuleto mágico. No funciona automáticamente, independientemente de cómo vivamos o de las contradicciones que permitamos en nuestros espacios. Su poder, aunque inmenso, puede verse limitado por nuestras propias decisiones, por las puertas que nosotros mismos dejamos abiertas a influencias contradictorias. Los 5 objetos que hemos identificado no son más poderosos que el rosario en un sentido absoluto. No pueden vencer a la Madre de Dios, pero representan contradicciones espirituales que nosotros mismos introducimos en nuestros espacios, creando obstáculos para la plena manifestación del poder protector del rosario. Es como si tuviéramos la medicina más eficaz del mundo, pero seguimos introduciendo toxinas en nuestro organismo que neutralizan parcialmente sus efectos. La medicina sigue siendo poderosa, pero nuestra propia conducta contradictoria limita su eficacia. Lo mismo ocurre con el rosario y estos objetos espiritualmente contradictorios. No es que el rosario carezca de poder, es que nosotros mismos estamos limitando su eficacia al mantener abiertas puertas espirituales a través de estos objetos. Esta comprensión nos lleva a una conclusión inevitable. Para experimentar plenamente el poder protector del rosario y otras devociones, necesitamos limpiar nuestros espacios de contradicciones espirituales. Necesitamos cerrar las puertas que hemos dejado abiertas, consciente o inconscientemente, a través de estos objetos. No es una cuestión de miedo o fanatismo, es una cuestión de coherencia, de integridad espiritual. De vivir nuestra fe no solo en las palabras que rezamos, sino en cada aspecto de nuestra vida, incluyendo los objetos que permitimos en nuestros espacios sagrados. ¿Estás dispuesto a dar este paso? A examinar tu hogar con nuevos ojos, con discernimiento espiritual renovado, a eliminar las contradicciones que han estado limitando la manifestación plena del poder protector del rosario en tu vida? Si tu respuesta es sí, permíteme guiarte a través de un proceso simple pero poderoso. Un proceso que he visto transformar innumerables hogares y vidas a lo largo de mi ministerio. Primero, realiza un inventario espiritual de tu hogar. Recorre cada habitación con ojos nuevos, buscando estos 5 tipos de objetos que hemos identificado. No actúes desde el miedo, sino desde el discernimiento sereno. Lleva contigo una pequeña libreta. Anota cada objeto que encuentres que podría representar una contradicción espiritual. No tomes decisiones apresuradas. Este primer paso es simplemente de reconocimiento, de toma de conciencia. Mientras recorres tu hogar, reza interiormente. Pide al Espíritu Santo que ilumine tu discernimiento, que te muestre con claridad lo que necesita ser removido, lo que necesita ser transformado. Segundo, reúne estos objetos en un lugar designado. No los destruyas inmediatamente. Tómate tiempo para reflexionar sobre cada uno. ¿De dónde vino? ¿Por qué lo has mantenido? ¿Qué representa espiritualmente? Este paso es importante porque no se trata solo de eliminar objetos físicos, sino de comprender las contradicciones espirituales que representan para no volver a introducirlas en tu vida en el futuro. Tercero, reza sobre estos objetos, no para exorcizarlos,
Los objetos no están poseídos, sino para renunciar consciente y específicamente a cualquier influencia negativa que puedan representar. Una simple oración como renuncio a cualquier influencia contraria a mi fe católica que este objeto pueda representar es suficiente. Esta oración de renuncia es un acto de voluntad espiritual. Es una declaración clara de que no deseas mantener abiertas estas puertas, estas contradicciones, en tu vida y en tu hogar. Cuarto, dispón adecuadamente de estos objetos. Los que no tienen valor intrínseco pueden ser destruidos y desechados. Los que tienen valor material, pero representan contradicciones espirituales, pueden ser donados a museos o colecciones culturales, donde serán tratados como artefactos históricos, no como objetos de devoción o protección. Este paso requiere sabiduría y discernimiento. Algunos objetos, especialmente los relacionados con prácticas ocultistas explícitas, no deberían ser pasados a otras personas, ya que podrían causarles daño espiritual. Estos deben ser destruidos respetuosamente y desechados de manera apropiada. Quinto, consagra tu hogar. Invita a un sacerdote si es posible, para una bendición formal. Si no es posible, tú mismo, como bautizado, puedes realizar una consagración simple pero poderosa de tu espacio al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. Esta consagración no es un ritual vacío, es una declaración espiritual de a quién pertenece verdaderamente tu hogar, tu familia, tu vida. Es un acto de entrega confiada a la protección divina, sin las contradicciones que antes limitaban su manifestación plena. Una oración sencilla pero poderosa podría ser: Sagrado Corazón de Jesús, Inmaculado Corazón de María, consagro a ustedes mi hogar, mi familia y toda mi vida. Rechazo cualquier influencia espiritual contraria a mi fe católica. Les pido que reinen completamente en este espacio, que lo protejan de todo mal y que nos guíen cada día más profundamente en su amor. Este proceso no es complicado, pero requiere determinación y coherencia. Requiere una decisión consciente de vivir tu fe, no solo en tus oraciones, sino en cada aspecto de tu vida, incluyendo los objetos que rodean a tu familia. Y ahora, mi querido hermano, mi querida hermana en Cristo, permíteme hacerte una pregunta final, una pregunta que surge del corazón de un pastor que ha visto tanto sufrimiento innecesario, tanta opresión que podría haberse evitado con simple discernimiento. ¿Qué harás con esta revelación? ¿La ignorarás, convenciéndote de que no es para tanto, de que son solo objetos, de que tu fe es suficientemente fuerte? ¿O actuarás con determinación, con el valor de quien comprende que la coherencia espiritual no es opcional, sino esencial para experimentar plenamente la protección divina en estos tiempos difíciles? La decisión es tuya, siempre ha sido tuya. Dios te ha dado la libertad de elegir, y respeta esa libertad incluso cuando tus elecciones limitan su capacidad de protegerte plenamente. Pero si has llegado hasta aquí, si has permanecido conmigo a través de esta revelación, creo firmemente que el Espíritu Santo está obrando en tu corazón, que hay algo en tu vida, en tu hogar, que necesita ser transformado, y que ahora tienes la comprensión y las herramientas para realizar esa transformación. No esperes a mañana. No postergues esta decisión crucial. El mundo espiritual no conoce pausas. Las batallas invisibles continúan momento a momento, día y noche. Y tu hogar, tu familia, merecen la protección plena que solo la coherencia espiritual puede permitir. Como párroco de San Juan Bautista, como sacerdote dedicado al discernimiento y la liberación espiritual, te extiendo mi mano virtual. Mi oración te acompaña. Mi bendición va contigo mientras emprendes este camino de coherencia y transformación.
que el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María guíen cada paso de tu proceso. Que los ángeles guardianes, liberados de las limitaciones que las contradicciones espirituales les imponían, puedan finalmente protegerte con todo su poder celestial. Y que el rosario, esa arma poderosa que la Virgen misma nos ha entregado, pueda manifestar toda su eficacia en tu vida, sin obstáculos, sin contradicciones, sin puertas abiertas al enemigo. El momento de actuar es ahora. Tu hogar, tu santuario, te espera. Un santuario purificado, coherente, verdaderamente consagrado, donde el rosario pueda desplegar todo su poder protector sobre ti y los que amas. ¿Aceptas este desafío? ¿Estás listo para experimentar la transformación que María Elena y su familia vivieron? La paz que los envolvió, la alegría que regresó a sus corazones, la fe que se profundizó, la protección que se hizo plenamente eficaz. Todo esto puede ser tuyo. Comienza hoy, comienza ahora. Tu futuro espiritual está en juego y el cielo entero espera tu decisión. Recuerda, el rosario es poderoso, inmensamente poderoso, pero su poder se manifiesta plenamente cuando eliminamos las contradicciones espirituales de nuestros espacios y de nuestras vidas. Cuando cerramos las puertas que nosotros mismos hemos dejado abiertas a través de estos objetos aparentemente inofensivos, no dudes, no temas. Actúa con fe, con determinación, con la certeza de que Dios y su Madre Santísima te acompañan en cada paso de este proceso de liberación y transformación. Tu hogar puede ser un verdadero santuario, un refugio de paz en medio de un mundo turbulento. Un espacio donde el rosario despliegue todo su poder protector, sin limitaciones, sin obstáculos. La elección es tuya, siempre lo ha sido. ¿Qué decides hoy?